Hola amigos, bienvenidos a su programa semanal La Inmigración y tú cambiando vidas, su programa semanal que habla de los temas más importantes sobre los asuntos de inmigración en los Estados Unidos y el mundo. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director en la Florida para la Iniciativa Libre y hoy voy a estar conduciendo el programa solo. Mi colega y amiga Morela Aguado está en una asignación en una corte y no puede estar con nosotros, pero será un placer poder estar con ustedes. Vamos a tener diferentes segmentos y secciones. Nuestro primer segmento va a estar dedicado hoy al estado de protección temporal, más conocido como TPS para Honduras, y luego vamos a estar hablando un poco de qué pasó con los soñadores, con los dreamers, con DACA. Y por último vamos a estar hablando un poco cuál es el estado actual de los niños que estaban cruzando la frontera y que estaban siendo separados de sus padres. Así es que vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poco qué es el TPS. El TPS es un estado de protección temporal, como su nombre lo indica, TPS. Particularmente para Honduras, el TPS fue aprobado a raíz del huracán Mitch en el año de 1998, un huracán que destruyó básicamente la nación centroamericana, y todas aquellas personas que salieron de Honduras buscando refugio después del huracán, y también todas las personas que ya estaban en los Estados Unidos. Dio un paro a las deportaciones de estas personas, les autorizó un permiso de trabajo para poder estar en ese momento por 18 meses y se ha venido renovando año con año por diferentes presidentes. El actual presidente tomó la decisión de cancelar el programa. Los argumentos que el presidente tiene dice que ya la nación centroamericana no tiene una situación relacionada a lo que fue el huracán Mitch en aquel momento. Son temas entendibles, sin embargo, hay una situación bastante delicada que creo que como nacional de Honduras, yo nací en Honduras, en Tegucigalpa, Honduras, me preocupa, y es el hecho de que nuestros compatriotas amparados con el estado de protección temporal no están tomando acción para poder re-registrarse en el programa. La re-registración se abrió el 5 de junio del 2018 y termina el 6 de agosto de este año. Si la persona no se registra a esos últimos 18 meses que la administración dio, estas personas van a estar sujetas a deportación desde ese mismo momento que termina el periodo de re-registración. Entonces queremos invitar a todos, primero directamente a los beneficiarios de este programa. Por favor, regístrense. Las únicas personas afectadas, si ustedes no se registran, son ustedes mismos y su familia. Su país de origen sufre cuando ustedes regresan a su país y de repente llegan con las manos vacías. Así es que los urgimos a que por favor se re-registren, renoven su TPS, renoven su permiso de trabajo. A su vez, esto les da la oportunidad de que renueven sus licencias de conducir en el estado que viven. El proceso es un proceso simple. Tienes que poner un money order de $495. Tienes que mandar la evidencia de tu permiso de trabajo actual, por ambos lados la copia de tu Social Security, y llenar dos formularios. El primer formulario que vas a llenar es el I-821, que es la renovación del TPS. Junto con ese formulario vas a llenar
el formulario I-765. Estos dos formularios le vas a agregar su money order, las copias que mencionamos anteriormente, la residencia por ambos lados, el Social Security, y lo vas a enviar a la unidad que está recibiendo estos paquetes, pero tienes que actuar temprano. No esperes al último momento, te estás poniendo en riesgo cuando eso ocurre. He escuchado personas que están amparadas por el estado de protección temporal que están aplicando a otro status y gracias a Dios que tienen esa oportunidad porque tienen hijos que nacieron en los Estados Unidos, ya son mayores de 21 años. Hay otros que tienen empresas o corporaciones que los están solicitando como sus empleadores, como sus empleados, y les están dando una visa laboral. No importa si usted está en esa condición y ya le llegó un nuevo permiso de trabajo basado en su nueva solicitud. Pero en el momento que usted llegue a su entrevista de ajuste, usted va a tener que estar en un estado de protección temporal. Va a tener que estar en un estatus migratorio. Entonces, el estatus, quien se lo da es su TPS para poder llegar a esa entrevista en estatus. Les pongo un ejemplo. Si usted llega a la entrevista por ajuste laboral, por ajuste familiar y no está gozando de un estado de protección temporal, básicamente se ha reactivado su deportación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que escuchar los profesionales de esto porque afuera hemos escuchado consejos como no pagues, ¿por qué vas a pagar? Total, si esto se va a terminar. Señores, son 18 meses de protección temporal. Es tan importante. El TPS es básicamente gozar de una residencia. Puedes trabajar en los Estados Unidos, puedes viajar libremente en los Estados Unidos. De hecho, también muchas de las personas que tienen estado de protección temporal gozan el privilegio de poder solicitar un advance parole. El advance parole es un permiso humanitario que le dan a los beneficiarios de este tema para poder viajar a sus países de origen para resolver temas humanitarios, asuntos médicos, asuntos legales, falleció un familiar, tienen esa oportunidad. Entonces, cualquier persona que diga que no te registres, no te está dando un buen consejo. Hermano hondureño, por favor, toma acción. No dejes que otra persona te convenza de no hacerlo. Son $495. Limita a una cosa que estés haciendo o a cualquier proyecto, pero trata de poner esos $495 con tus aplicaciones y mandarlas antes de que se termine el tiempo. Nos surge. Sabemos que el gobierno de Honduras está invitando a sus connacionales para que lo hagan. Una cantidad de organizaciones también se están moviendo llevando este mensaje. El mensaje se está difundiendo por diferentes lugares, pero no nos dejemos llevar por ningún mal consejo, por la soberbia de otros o por las personas que de repente no entienden cómo funciona el sistema de inmigración y te está dando un mal consejo. Así es que, hermanos, la fecha para mandar el TPS es el día agosto 5 de este año. Ya queda muy poco, ya pasaron 3 semanas y los niveles de reaplicación es bastante bajo. Sabemos que son 55,000 hondureños que están protegidos con esto. Yo creo que ahora mismo no llega ni a 5,000 las aplicaciones que se han mandado. Así es que es una situación bastante preocupante. No dejes de hacerlo.
El TPS es tan importante como su trabajo, como su familia, como su vida en la fe. Es importante mantenerse en estatus en los Estados Unidos y los Estados Unidos nos han brindado esa protección por 18 meses más. Si es cierto lo que el gobierno americano está diciendo, que ya no hay secuelas de lo que fue el huracán Mitch, en parte tienen razón. Realmente conociendo nuestras economías es un tema bastante delicado en el sentido de que aquí existe la capacidad para resolver cualquier desastre natural bastante rápido, pues se cuenta con la tecnología, con la maquinaria, con ideas, con los recursos para resolver, pero en nuestros países es un poco diferente. En nuestros países lo que aquí se resuelve en 5 años, allá puede tomar hasta 20 años, entonces realmente no está tan apegado a la realidad el tema de decir que ya no hay secuelas, pero realmente sí existen. Y si usted está con estado de protección TPS, tiene la oportunidad todavía de que un empresario, que una empresa, o si ya tienes un hijo mayor de 21 años, ciudadano americano, te pida. Si estás casado con un residente, si estás casado con un ciudadano americano, esa persona tiene la capacidad de poder hacer tu solicitud de residencia. Entonces, busquen consejo, busquen ayuda legal, no busquen consejo en las estaciones de autobús, no busquen consejo en el taller mecánico. Por lo contrario, busquen personas que miren que han podido resolver esta situación para poder tomar ejemplo y también resolver su estado migratorio. Nos encantaría que todos pudieran ajustar. Sabemos que hay personas que no tienen la capacidad, pero de todas formas los seguimos invitando a que se mantengan gozando de estos próximos 18 meses de estado de protección temporal. Creo que vamos a ir a un corte, vamos a ir a un break ahora mismo y luego a regresar pues vamos a hablar un poco de lo que es DACA, que es un tema actual, un tema que se discutió bastante fuerte en las últimas 2 semanas. Desafortunadamente sentimos que se nos ha caído todo, pero los invitamos para nuestra próxima sección para poder hablar de lo que es DACA y los Dreamers. Los esperamos entonces en nuestro próximo segmento, amigos. Somebody cares for you. Let me show you how. His love will open up your heart. Oh, oh, oh,
there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composed. Bienvenidos nuevamente a su programa La Inmigración y Tú. Mi nombre es Carlos Pereira. Soy director para la Iniciativa Libre en el estado de la Florida. Y como les prometimos al inicio, vamos a hablar del tema de DACA y los Dreamers. ¿Qué es DACA? Muchas personas se preguntan qué es DACA. DACA es un estado temporal que se le dio a los jóvenes soñadores que llegaron siendo menores de 31 años antes de junio 15 del 2012, siendo menores de 16 años. Y también que hayan completado su high school o estén en el proceso de high school. Sabemos que se había quitado DACA, la actual administración había quitado DACA, y una corte federal de apelaciones decidió de que DACA tenía que continuar, pero no se amplió a todo el nivel que existía. Básicamente solo se le ha dado la oportunidad de reaplicar a todas aquellas personas que ya eran beneficios de DACA. Sin embargo, una nueva corte de apelaciones demandó y ha solicitado al gobierno que también reciban aplicaciones nuevas de personas que califican bajo las condiciones que hablamos al inicio, pero todavía la Casa Blanca no ha respondido. Si la Casa Blanca no responde, entonces básicamente se van a tener que aceptar aplicaciones nuevas para los Dreamers. Estas semanas fueron bastante frustrantes. Se trabajó en los últimos meses bastante fuerte. Se visitaron todos los congresistas en el Capitolio de Washington buscando apoyo. Llegó a un punto donde pensábamos que teníamos los votos para lograrlo si este tema se discutía en el Pleno. La semana pasada se discutió una propuesta del congresista Carlos Curbelo y desafortunadamente la propuesta se cayó y realmente no se llegó a un acuerdo donde se buscaba legalizar a estos jóvenes de una forma temporal para que eventualmente tuvieran una residencia y finalmente en un proceso de 12 años pudieran hacerse ciudadanos americanos. Desafortunadamente no sucedió. Luego, inmediatamente de que eso pasó el día jueves antepasado, se empezó a trabajar en una nueva propuesta de ley. Se discutió bastante fuerte. Finalmente el presidente dijo que iba a firmarla. Desafortunadamente tampoco se logró conseguir los votos y básicamente estamos en el mismo inicio de todo este trabajo. Ha sido un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchos años. Se ha tratado de convencer a tanto congresista que vote a favor de estos temas, pero es bastante complejo, es bastante difícil, a pesar de que se han hecho encuestas que dicen que un 90% de los americanos quieren que se resuelva el tema de los Dreamers. Los Dreamers son jóvenes que llegaron aquí siendo niños, que sus padres los trajeron y se formaron aquí. Estados Unidos invirtió en su educación, Estados Unidos invirtió en su formación, son ciudadanos excelentes. Para estar en el estado de DACA
tienen que hacerse un background check cada 2 años. Realmente es una cantidad de jóvenes que merecen ser ciudadanos americanos, que merecen una oportunidad en esta nación. No conocen otro país, no conocen los países donde nacieron. Muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma de sus padres. Entonces, son americanos, se consideran americanos, no miran otro país que no sea este como el suyo. Entonces, yo creo que sí merecen esa oportunidad, merecen que Estados Unidos los legalice con un camino eventualmente a una ciudadanía después de que pasen todos sus procesos de chequeo. Yo creo que merecen tener ese beneficio de ser residentes permanentes primero y eventualmente ser ciudadanos. Así es que nos surge que las comunidades llamen a sus congresistas, que llamen a sus senadores y les digan que urge pasar el tema de los Dreamer y DACA. Desafortunadamente, también desde hace un tiempo estamos teniendo situaciones. Primero la caravana que venía de Honduras, creo que esto ha afectado mucho. Luego los niños que han sido separados de sus padres, también creo que afectó en esta votación, porque realmente cuando se estaba discutiendo en Washington, se hablaba más de los niños que estaban cruzando y que estaban siendo separados de sus padres, que realmente la esencia del tema de los Dreamers. Vivimos en un sistema social en los Estados Unidos donde los jóvenes, con sus contribuciones al sistema de seguridad social, contribuyen para mantener a las personas que van entrando en retiro. Entonces, es importante incorporarlos a la fuerza laboral. Es importante que estos jóvenes sean parte de esta sociedad porque son personas que pueden comprar vivienda eventualmente, son personas que están haciendo negocios, son personas que son profesionales, son jóvenes. Yo conozco jóvenes que son médicos, conozco jóvenes que son arquitectos, conozco jóvenes que son dueños de restaurantes, a pesar de que son muy, muy jóvenes, muchachos de 25, 26 años, y uno dice, wow, estas oportunidades no las tendrían en su país. Son nuestros jóvenes, merecen una oportunidad y yo creo que tenemos que seguir con este tema independientemente de que se haya fallado 2 veces estas semanas en el Congreso. Sabemos que hay concesiones bastante fuertes que no nos permiten avanzar en un tema como el tema de la inmigración. El tema de la inmigración es un tema importante y no es solamente el tema, es un tema de los latinos. Hay una percepción equivocada en eso. El tema de los Dreamers es un tema que afecta a chinos, europeos, africanos, sudamericanos. A todos nos afecta. Hay Dreamers de todos lados. Es cierto que la mayoría, en un porcentaje grande, son latinos, pero hay gente de todo el mundo. Este es un tema que nos afecta a todos. Yo creo que estos jóvenes merecen ser reconsiderados a pesar de que en la escala del tema, el tema de inmigración, en la escala de prioridades en los Estados Unidos, el tema de inmigración no es una prioridad. Yo creo que hay que darles una oportunidad. Cuando hablas con muchos americanos y le pones el tema de inmigración, siempre lo ponen en una columna como de 7 hacia abajo. ¿Cuáles son los temas que el americano está un poco más pendiente? Que le baje sus impuestos, que haya trabajo, que hayan oportunidades, el seguro social, los veteranos. Hay otros temas también que el americano está enfocado en que se trabaje. Pero cuando miramos la escala de valores, realmente el tema de inmigración, desafortunadamente, para muchos de nosotros es el número 7 para abajo. Así es que urgimos al Congreso, urgimos al Senado y también a la presidencia para
para que ponga presión, para que podamos tener una solución. Y realmente no solamente para los Dreamers. Hay una situación bastante compleja. Los 11 millones son importantes. Tenemos la comunidad venezolana sufriendo. Tenemos estos venezolanos que han solicitado asilo porque ya no tienen ninguna opción en ninguna parte. Hay países que han sido generosos con el venezolano: Chile, Perú, Costa Rica, Brasil. Pero también tenemos una realidad en los Estados Unidos con tantos venezolanos solicitando asilo, y yo creo que son personas también que merecen un beneficio. Tenemos gente de todos lados. Tenemos gente que se quedó de la ley NACARA fuera. Tenemos los estados de protección temporal: Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Yo creo que se tiene que trabajar en una propuesta apegada a una realidad que sea incluyente, que le dé el beneficio a todos esos migrantes que buscan ser parte de esta nación, que lo han demostrado, que trabajan a diario, que aman este país. Uno de los puntos cuando yo doy conferencias, yo siempre le pregunto a las personas, ¿por qué estás aquí? Y siempre el mensaje es el mismo, es casi uniforme. Amo las oportunidades, amo las libertades. Este país me ofrece todo lo que mi país me quitó. Lo más interesante es algo, su respuesta es: amo esta nación, porque esta nación no le va a dar una oportunidad a esos hijos que lo aman, aunque no son hijos nacidos aquí, son hijos que Estados Unidos merece recibir y darles una oportunidad. Así es que urgimos al gobierno, al Congreso, al Senado, al presidente, pero también a las comunidades. Es frustrante a veces hacer talleres donde invitamos a las personas que salgan a hacer llamadas, que vayan a conferencias, y siempre están las mismas personas ahí. Yo creo que sí es cierto que merecemos una oportunidad, también tenemos que trabajar por ella. Las oportunidades no van a llegar del cielo, y si usted no se manifiesta, si usted no dice por qué necesita, si usted no cuenta su historia personal, no vamos a cambiar nada. Así es que es importante poder tomar acción, haga llamadas, llame a su congresista, llame a su senador, mande cartas a la presidencia, pídales que se resuelva el tema de la inmigración para que todos podamos ser beneficiados. Así es que vamos a concluir este segmento. Vamos a terminar con el tema de DACA, y luego vamos a hablar del tema de los niños que están siendo separados y las decisiones que ha tomado la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema con este tema. Así es que los espero en nuestro próximo segmento para hablar de estos temas. Los esperamos. Maybe the one who says somebody cares for you. Let me show you how His love will open up your heart. Oh, 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 every heartbeat, every breath.
Bienvenidos nuevamente a su programa La Inmigración y Tú. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director para la Iniciativa Libre en la Florida y nuestro próximo tema va a ser los niños y la separación de sus padres cuando llegan a los Estados Unidos por la frontera. Este es un tema bastante triste, bastante delicado. Yo creo que ningún niño tiene que ser separado de sus padres. Yo creo que la administración quería llevar un mensaje con esta separación. Quería llevar un mensaje que no se puede continuar con estas prácticas. Sabemos lo duro y lo difícil que es para estos niños dejar sus hogares, dejar sus amiguitos, dejar sus lugares de origen para meterse en una travesía tan delicada, conocida por tanto abuso, conocida por la famosa bestia. La bestia es una serie de trenes donde el inmigrante se va subiendo y va cambiando de trenes hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Es una travesía delicada, peligrosa. Imagínate que hombres con fortaleza natural de su genética, de ser hombres, fallan. Muchos de ellos se caen, pierden, son mutilados, pierden sus extremidades. ¿Qué ocurre con estos niños? Es una situación tensa, preocupante, es una situación que yo creo que llama la atención del mundo entero. Pero ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Quién es el culpable de todo eso? Y es bastante duro. Yo creo que no podemos culpar a los Estados Unidos del hecho de tomar medidas. De repente la medida de separar a los niños no es la correcta. Yo creo que estos niños merecen estar con sus padres. Yo creo que el país entero se volcó a hacerle llamadas al presidente y a su administración para terminar con esa práctica. La Corte Federal le ha dicho al presidente que tiene un máximo de 30 días para unificar a estos niños con sus padres, mínimo 15 días. Hay bastante preocupación porque está siendo complejo reunificarlos. Muchos de estos padres están en centros de detención y estos niños ya están en refugios. ¿Cómo ahora los sacan de un ambiente sano, diferente, donde están jugando, donde están comiendo, donde tienen una cama y los tienes que llevar de nuevo a donde están sus padres, que son centros de detención? Es un poco complejo el tema. Sin embargo, yo creo que estos niños merecen estar con sus padres en cualquiera de las condiciones que sea. Hablaba con una amiga experta en el tema y me explicaba de que estos niños son víctimas allá, en el pasado, son víctimas en un presente actual, en toda esa travesía y el proceso de encarcelamiento y también de estar en estos refugios. Pero también me decía que son víctimas en el futuro. Y era un poco inexplicable para mí pensar que una vez que estos jóvenes, muchas veces ya estando en tierras de libertad, en lugares donde se les está brindando todo, pudieran ser víctimas. Entonces me explicaba que no, que realmente la libertad y todo lo que se les está ofreciendo a estos jóvenes no tiene nada que ver con el abuso futuro. El abuso es un abuso familiar. A muchos de estos jóvenes esta institución aboga y obtienen su residencia, la residencia para que ellos puedan vivir permanentemente en los Estados Unidos y eventualmente se conviertan en ciudadanos americanos. Ahora, ¿a dónde empieza el abuso? Cuando estos jóvenes y estos niños empiezan a adquirir un estatus permanente, se les otorga un Social Security. Y me estaba contando de que
muchas veces cuando ya tienen ese Social Security, son los únicos en un techo, en un hogar, que gozan ese privilegio. Entonces que los familiares empiezan a solicitar tarjetas de crédito bajo el nombre de ellos. Empiezan a comprar vehículos a nombre de esos jóvenes. Entonces, cuando estos jóvenes ya tengan la necesidad de utilizar el beneficio de los documentos que les dieron, ya van a tener una historia de abuso, ya tienen una historia equivocada porque no es una historia de ellos. Es un mundo que yo realmente desconocía, pero es importante denunciarlo porque si llegaste hasta acá, si lograste cruzar esa frontera, si ahora estás estudiando, si ahora eres parte de una sociedad, entonces tienes que integrarte. La integración es importante. Estando en cortes federales, donde se revisan los casos de estos niños, muchas veces los fiscales, los jueces, les preguntan ¿a qué escuela estás estudiando? ¿En dónde estás estudiando? Y los niños muchas veces le dicen, no estoy estudiando, no estoy yendo a la escuela, estoy trabajando en la construcción, estoy trabajando en la agricultura. No es la razón por la cual estos niños han sido traídos a los Estados Unidos. Si ya estás en este país, saca el provecho, ponlos a estudiar, llévalos a la escuela, haz el sacrificio. La escuela aquí es primaria hasta los 12 grados, no se paga, es pública. Entonces, ¿por qué llevarlos a cortas edades a trabajar en lo que es la agricultura, en la construcción? Realmente los está bloqueando de que puedan salir adelante, de que sean la generación que va a cambiar el estatus de tu familia. Si tú ya llegaste grande y no tuviste esa oportunidad, no puedes bloquear a estos niños para que salgan adelante. Tienes que darles la oportunidad de que vayan a la escuela, tienes que darles la oportunidad de que se desarrolle, que se integren. Muchas personas piensan que la integración en los Estados Unidos es dejar de comer nuestros productos, es dejar de escuchar nuestra música. No, señores, la integración es parte fundamental. Nosotros tenemos que adaptarnos a la idea de esta nación. No, la nación se tiene que adaptar a nuestras necesidades. Así es que es importante, joven. Ya estás aquí, estudia, sale adelante, prepárate. Yo hace años inicié programas para jóvenes donde sus padres los querían mandar a trabajar muy jóvenes con 14, 15 años. Iniciamos procesos de mentoría, donde les enseñábamos y descubríamos las habilidades que cada uno de estos jóvenes tenía. Todo mundo tiene, Dios a cada uno de nosotros nos dio habilidades. Esas habilidades, con la formación que existe en los Estados Unidos, con organizaciones que te enseñan a cómo desarrollarlas, talleres para que tú salgas adelante, son los que van a hacer el cambio en la vida de estos jóvenes. Y cuando les mencionaba que empecé hace muchos años con jóvenes que tenían 14, 15 años, me siento orgulloso en decir que muchos de estos muchachos hoy en día son excelentes profesionales. Tengo un joven que es un gran periodista en Las Vegas para uno de los canales principales de televisión en Vegas y para la nación. Tú lo miras haciendo reportajes a la nación entera y me siento orgulloso. Tengo un muchacho que se hizo médico hace un par de años. Tengo un joven que sin tener un estado migratorio se hizo arquitecto estudiando en Chicago. Entonces, si ellos lo hicieron, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Si es que usted, padre que me escucha, que está trayendo sus niños a los Estados Unidos, no los use de carnada, no use sus niños para complacer sus necesidades. Tráigalos porque realmente los quiere sacar de una situación de peligro,
de abuso de lo que es la corrupción, de lo que es el narcotráfico en nuestras naciones, traiga a los Estados Unidos a triunfar, no a que sea parte de estadísticas equivocadas. Desafortunadamente, cuando algo ocurre a un hispano, nos quieren venir a juzgar a todo. Tenía que ser hispano, tenía que ser latino. Señores, esta es una nación de leyes. Esta es una nación donde nadie está arriba de la ley. Nosotros tenemos que adaptarnos a la ley americana. No, la ley americana se tiene que adaptar a nosotros. Si usted viene a los Estados Unidos es a trabajar, es a salir adelante. Si está joven, a estudiar. Y no importa si no estás tan joven, también tienes la capacidad de poder salir adelante. Yo se los puedo dar como un ejemplo. Yo llegué teniendo 25, 26 años y desde el día 1 me tocó estudiar y estudié bastantes años hasta poder llegar a serme un profesional en los Estados Unidos, porque no quería continuar haciendo un trabajo que de repente a mí no me gustaba y de repente me daba la capacidad de poder obtener dinero, me daba la capacidad de poder mantener mi familia, de poder tener ciertos privilegios, pero no me satisfacía, ¿ok? Entonces me tocó salir a estudiar y no estudié una sola carrera, estudié diferentes áreas hasta encontrar la carrera que me hizo feliz, que eso es parte de la Constitución, a todos nos garantiza ese privilegio, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La vida nos la da Dios, la libertad nos la da la sociedad, pero solo nosotros tenemos la capacidad de buscar la felicidad de la forma que nosotros queremos. La búsqueda de la felicidad para cada uno de nosotros puede ser completamente diferente. La búsqueda de la felicidad para unos puede ser tener un carro, para otros puede ser tener un teléfono, tener un sistema de sonido. Para cada quien la búsqueda de la felicidad es algo personal, pero háganlo, salgan adelante. Yo creo que cuando uno se forma y se educa y se prepara, sale adelante en esta nación. Es triste mirar personas que están por 20 años en el mismo lugar siendo infelices. Así es que hay que buscar el camino para la felicidad y creo que pues el tiempo en la televisión es tan rápido, vuela y creo que hemos llegado al final del programa, pero agradezco su sintonía, agradecemos las personas que nos miran en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Alaska, en España, en Honduras, todos los países que nos miran, en México tenemos un auditorio gigantesco, un abrazo fraternal a nuestros hermanos, estamos con ustedes, los países que avanzaron a la próxima ronda del fútbol de la Copa Mundial, felicidades a los colombianos, a México, a Argentina, a Uruguay, y sabemos que también nos mira gente en Portugal, así es que también mucha suerte para ustedes, hermanos portugueses. Como digo, mi nombre es Carlos Pereira, fue un gusto poder haber estado en este programa. La próxima semana estaremos ya con mi amiga Morela Aguada juntos de nuevo para estar llevando ese mensaje de unidad y enlace entre la familia americana y el resto del mundo. Muchísimas gracias por su sintonía. Un abrazo y un abrazo fraternal para todos.